Bueno, en esta ocasión vamos a ver el desarrollo de la unidad didáctica D, el salario, cálculo y confección de nóminas. En este vídeo vamos a hacer algo un poco más distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, porque ya os expliqué que gran parte del tema, de la teoría del tema, se basa en saber confeccionar una nómina, ¿vale? Hay una primera parte en la que se explica la teoría, que es lo que vamos a hacer, y otra segunda parte del vídeo trata prácticamente de cómo se tiene que hacer una nómina. Está todo explicado aquí en el libro este, en el que tenéis, en el PDF, pero me parece más oportuno que esa parte se haga con una explicación encima de una nómina, ¿vale? Entonces, un pequeño corte, dejaremos a un lado el libro y volveremos con una nómina, ¿vale? Un enunciado y una nómina. Enunciados y nómina, por cierto, que están propuestos y que están subidos a Schoology, pero que mejor que explicar exactamente punto por punto dónde va cada apartado, ¿no? Que es lo más importante de una nómina, saber que nos dé una descripción de una serie de datos y saber dónde hay que colocarlo. Bien, empezamos por el tema en sí, como os digo. El concepto de salario. Bueno, el salario es la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores en dinero o en especie por la prestación de los servicios laborales por cuenta ajena, retribuyendo el trabajo y los periodos de descanso computables como trabajo. Es decir, que podemos decir que dentro del salario total que percibe un trabajador no solamente hay trabajo efectivo realizado, sino que depende del convenio, depende de diversas circunstancias, los descansos computables, recreo, ¿no? No sé, la hora del bocadillo, ¿no? Que se llama vulgarmente, la hora de ir a desayunar, depende del tipo de trabajo, también es computable y también es pagado, abonado al trabajador. Bien, ¿qué salarios puede haber? Bien, se habla de distintos tipos de salario: salario por unidad de tiempo, por unidad de obra o salario mixto. ¿Qué es por unidad de tiempo? El trabajador se le asigna un salario por unidad de tiempo trabajado, día, mes, que cobrará independientemente de la cantidad o calidad de obra realizada. Hombre, lo normal es que sea por mes, pero también puede ser por día, ¿vale? Salario por unidad de obra. En este caso, el salario se asigna por unidad de obra, producción, pieza, con independencia del tiempo que lleve la realización de la misma. Esto es más complicado de ver, pero también existe, sobre todo en los trabajos especializados, los trabajos de producción y demás. Como te dicen, mira, te voy a pagar por cada pieza, te hacen un pedido a tu empresa de 20.000 piezas, y te dicen que por cada pieza te van a pagar 50 céntimos. Probablemente si alguien te hace un encargo, te dará un tiempo tope. Como te dice, lo quiero dentro de 3 meses. Pero si tú lo haces antes, pues igual te pagan antes, ¿vale? Entonces en este caso el salario es por una unidad de obra, es por las piezas que hagas, no por el tiempo que te lleve, ¿vale? Ya interiormente, a efectos internos de la empresa, pues ya se tendrá que pagar a los que intervengan en esa obra convenientemente acorde a ese dinero que se va a coger, ¿vale? Pero en principio el salario sería por unidad de obra. Salario mixto, pues el que mezcla los dos. Se establece un mínimo por unidad de tiempo para asegurar al trabajador al menos unos ingresos mínimos junto con un salario. Se intenta superar los inconvenientes que puede ocasionar al optar solamente por uno de los dos tipos. Esto suele pasar también, este salario mixto suele pasar con los comerciales. Normalmente los comerciales, los malos trabajos de comerciales, pues el salario es pues por unidad de obra, ¿no? Por cada seguro te pago 50 euros por cada. Pero los salarios mixtos dentro de comerciales y dentro de diversos grupos suelen, bueno, por un lado le dan al trabajador una oportunidad, una seguridad, y por otro lado, pues en la unidad de obra actúa como elemento motivador. Imaginaos, como pone aquí, ¿no? 700 euros de base todos los meses y además te voy a dar 50 euros por cada seguro de más que hagas. Bueno, pues hay un elemento motivador, ¿vale? En este salario mixto suele haber objetivos, suele haber lugares donde tenemos que llegar, en fin. ¿No? Sabéis que sobre todo en esto de seguros y demás suele haber objetivos todos los meses. Y por unidad de tiempo pues podría ser el típico salario que conocemos por el mes, ¿vale? Se establece por hora, trabajada a la semana o al día y se paga por mes. Eso sería el salario por unidad de tiempo. ¿Qué es el SMI? Muy importante, concepto muy importante de este tema. El SMI es el salario mínimo interprofesional, cantidad mínima que deben percibir todos los trabajadores
Para el año 2013, pone aquí, es de 21,51 diarios, 645 al mes. Para el año 2016, si no recuerdo mal, está ya en torno a 670 euros, ¿vale? En el 2004 se crea un indicador público de renta llamado IPREM, que sustituye al SMI en algunos cálculos de prestaciones y sueldos. La cuantía es inferior, 532, y ya digo, sobre todo para obtener algunas ayudas, subvenciones y demás, se usa el IPREM en vez de usar el salario mínimo. Bien, vamos a ver una comparativa muy interesante entre el desempleo y el desempleo dentro de la zona euro, ¿vale? Muy importante que veamos, bueno, puso unos datos creados por Eurostat, que es una empresa independiente pero que trabaja para la Comunidad Europea, sobre todo para datos estadísticos y demás. Aquí vemos el salario mínimo interprofesional en euros en enero de 2013 y la tasa de desempleo en tanto por ciento de 2012 y la tasa de desempleo de larga duración en 2012. El tasa de desempleo de larga duración es el porcentaje de aquellas personas que llevan más de un año en paro, ¿vale? Si nos fijamos, nosotros estamos por mitad de la tabla, ¿no? Podemos decir con 753, hemos visto 645, 753 porque es en 14 pagas, ¿vale? Por eso sale 753. La tasa de desempleo, bueno, en 2012 pues estaba en un 25%, bastante alta con respecto al resto de países, simplemente Grecia, quien está un poquillo más cerca de nosotros, y de larga duración pues también tenemos una tasa de paro bastante alta, es decir, que de este 25% de parado, el 11% lleva más de un año parado, eso es lo que quiere decir esta tabla, ¿vale? Hay otros países, si os fijáis, que prácticamente están en pleno empleo, ¿no? Como el Luxemburgo, o Bélgica, por aquí abajo Rumanía. Pleno empleo no es, cuando escuché el concepto de pleno empleo no es que no haya trabajo, o sea, no es que no haya paro, sino es que el paro ronda entre un 3 y un 7-8%. Se estima que ese es el porcentaje que tiene que haber siempre de tasa de desempleo, porque es el porcentaje que en un momento dado que se mida, siempre va a haber gente cambiando de empleo o acomodándose a otras circunstancias, ¿vale? Digamos que se puede considerar que es un paro aceptable. Ya a partir del 10, pues ya empezaría a ser un paro considerable, y ya a partir del 20 o el 25%, como hemos tenido en España en el año 2012, pues un paro bastante importante, ¿vale? Concepto de garantías de salario. Bueno, la ley otorga una serie de garantías que van a proteger el salario tanto de las deudas del propio trabajador como del empresario. ¿Qué garantías tenemos? Bueno, fijaros, cuando cobramos nos pueden embargar, ¿no? Bien, ¿qué garantías frente a las deudas contraídas por el trabajador existen? Bueno, si el trabajador cobra de 1 a 2 veces el salario mínimo interprofesional, solamente se le podrá embargar un 30%, de 2 a 3 veces un 50%, así hasta si cobra más de 5 veces el salario mínimo, un 90%. ¿Quién se lo embarga? Pues esto es los embargos que pueda producir la agencia tributaria o embargos de entidades privadas, poder judicial y demás, ¿vale? De esta manera, alguien que cobre, si os fijáis que cobre 1 o 2 veces el salario mínimo, pues solamente le pueden embargar el 30% de su sueldo, porque imagínate que cobra pues 1 o 2 veces, ¿no? Unos 1.000 euros y te embargan 500, aunque vas a vivir, aunque te vas dinero, ¿no? Entonces, cada mes solamente se podrá embargar un 30%. Otro tipo de garantía frente al resto de deudas contraídas por el empresario. Las deudas salariales que mantenga el empresario por los trabajadores tienen preferencia ante cualquier otra deuda. Es decir, cuando se produce una insolvencia, cuando una empresa cierra y hay una serie de dinero y se debe a los proveedores, se debe a la hacienda pública, se debe a los trabajadores, ¿quién es el primero que cobra? Pues por este tipo de garantía, el primero que cobra es el trabajador, los trabajadores. En segundo lugar, los proveedores. Y en tercer lugar, y por último, las administraciones públicas. ¿De acuerdo? ¿Garantía frente a la insolvencia económica del empresario? Bueno, en el caso de que el empresario se declare totalmente insolvente, es decir, cuando se cierre la empresa no tiene ningún dinero para poder afrontar las deudas con los trabajadores, para eso se creó lo que se llamó el Fondo de Garantía Salarial, FOGASA, que es un fondo que está nutrido, que se nutre con una serie de cotizaciones, que lo veremos en el siguiente tema, en el tema 11, que la empresa abona por cada trabajador que tenga, ¿vale? Pero claro, este fondo no puede hacer frente a todas las deudas que tenga un empresario. Por lo tanto, la cuantía máxima que pagará este fondo es el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluida la parte proporcional de paga extraordinaria, multiplicada por el número pendiente de pago con un máximo de 120 días. Viene a ser aproximadamente para un sueldo medio un 30% más o menos de lo que la empresa te haya dejado de ver, más o menos, ¿vale? Depende también lo que se cobre.
Bien, y hasta aquí sería la parte teórica, ¿vale? Empezaremos con la nómina. Lo primero que vamos a ver de la nómina, pues es su parte superior, ¿no? El encabezamiento y demás. La nómina no es un documento oficial que nos permite, bueno, permite demostrar en algunas ocasiones que se ha cobrado, ¿no? Por parte de la empresa o que no se ha cobrado por parte del trabajador. ¿De acuerdo? Bueno, los apartados que vamos a tener son encabezamiento, percepciones salariales, no salariales, cotizaciones de la seguridad social, retenciones de RPF, base de cotización y retención. Si nos vamos a la siguiente página, esta sería la nómina, la vamos a ver enseguida con un ejemplo, como os he dicho. Este sería el encabezamiento, esta sería la parte de los devengo, aquí estarían las reducciones, ¿vale? Y aquí abajo la parte de las bases. Y lo importante en las nóminas, base de cotización y retención, dentro de los devengos estarían las percepciones salariales y las no salariales. Lo importante de una nómina, de saber hacer, de saber confeccionar una nómina, es que hay que seguir, no es complicado, pero hay que seguir una serie de pasos y hay que hacerlos en ese orden. Si no lo hacen en ese orden, pues lo normal es que salga mal, ¿vale? Bueno, vamos a ver de forma teórica qué son las percepciones salariales y cuáles son las percepciones no salariales, y en función de eso entraremos a hacer el ejemplo. Percepciones salariales. Por un lado, el salario base, que se fija por unidad de tiempo, establecido por convenio colectivo. Esto es lo que normalmente dice la gente. Yo cobro en bruto 1.500 euros. Bueno, pues eso es el salario base. Y ahora los complementos. ¿Qué complementos entran aquí? Porque si nos vamos... Perdón. Los complementos que tenemos son los siguientes. El plus de antigüedad, plus de título de idioma, plus de nocturnidad, plus de turno, plus de disponibilidad, de toxicidad o peligrosidad, plus de productividad, de asistencia, a veces se compensa la asistencia, horas extraordinarias, complementarias, pagas extra, paga de participación en beneficios, esto lo hacen algunas empresas, bueno, cuando normalmente al final de un ejercicio, y pagas en especie. Sobre pagas extraordinarias, todo trabajador tiene derecho a 2 pagas, ¿vale? Navidad y otra que se fije por convenio. Esto está en el Estatuto de los Trabajadores. Existen convenios en los que fijan una tercera, incluso una cuarta, y que pueden ser prorrateadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en vez de tener que pagarte en Navidad, en diciembre, un sueldo entero prácticamente, porque la paga de Navidad es el salario base, más la antigüedad, pues no se paga en un mes en concreto, sino que se hace el cálculo de lo que se tendría que pagar y se paga proporcionalmente, prorrateadamente, cada mes. ¿De acuerdo? Tendremos el plus de distancia, de quebranto de moneda, desgaste de útiles y herramientas, adquisición y mantenimiento de ropa de trabajo, dietas de viaje y de locomoción. Quebranto de moneda es muy curioso porque lo que hace, se usa poco hoy en día, aunque se ha llegado a usar mucho. Lo que hace el quebranto de moneda es que compensa a los trabajadores que operan con dinero sobre posibles fallos en operaciones dinerarias. Esto significa, normalmente se empleaba en empleados de bancas, ¿no? Se usaba. Es decir, que se le paga todos los días, todos los meses a un trabajador un plus por si se equivoca. El día que se equivoque normalmente tendrá que ponerlo de su bolsillo, pero por lo menos digamos que está como previamente asegurado, ¿vale? Ese tener que manejar dinero continuamente. Desgaste de las herramientas, bueno, pues esto es lo típico de tener que usar ropa de trabajo, uniforme y demás. Perdón, ropa de trabajo, mantenimiento y ropa de trabajo. Al tener que usar herramientas, ¿no? Como puede ser un martillo, un destornillador. A veces, en lugar de proporcionarlo a la empresa, se le paga un plus al trabajador y el trabajador es el que se tiene que encargar de comprarla. Igual con la adquisición y ropa de trabajo. Un uniforme de camarero o no sé, para trabajar de botones en un hotel. Bien, pues a veces se lo proporciona la empresa, pero si no lo proporciona, proporciona un dinero para que el trabajador lo compre. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí vamos a dejar vamos a continuar el vídeo, pero ya vamos a cambiar de página y vamos a ver una nómina en concreto, y sobre un ejemplo explicaremos cómo hay que calcularla con las deducciones, bases y demás. Bueno, pues aquí tenemos
el ejercicio de nómina, que como digo ya está subido a Schoology. En nuestro caso, la definición de los ejercicios va a ser así siempre. Lo importante, de cierta manera, es que para saber una nómina, es que nos den los números y que sepamos dónde tenemos que poner cada uno de estos números, ¿de acuerdo? Por eso, bueno, en nuestro caso lo vamos a dar así. Aquí ponemos X porque son ejemplos. Después en los ejercicios que están propuestos, pues sí que pone el DNI, Seguridad Social y demás. Aquí tenemos otro PDF donde aparece el ejercicio resuelto. Como digo, como es un ejemplo, aquí en la cabecera, donde encabezamiento, donde serían los datos de la empresa y los datos del trabajador, no ponemos nada. En los ejercicios propuestos sí que hay que ponerlo, ¿vale? Sí, es importante saber la nómina, nos dice que abajo, que percibirá durante el mes de febrero de 2014. Bueno, pues del 1 al 28 de febrero de 2014. Aquí en todos los días ponemos siempre 30, ¿de acuerdo? Es una manera que hay de que todos los meses tienen 30 días. Así solventamos el que un mes tenga 31, otro mes tenga 28, este año que febrero tiene 29 porque es bisiesto. Bueno, todos son 30 días y ya está. Y así lo solventamos antes, ¿vale? Hacemos un cálculo, digamos, a 30 días. Bien, vamos a ir cambiando entre la nómina y el enunciado. ¿Dónde tengo que ir poniendo cada uno de los elementos? Bueno, pues salario base, 1.100 euros, va donde pone salario base, ¿vale? Es una percepción salarial y ahí va. Seguiríamos con los complementos. Bueno, en los complementos tenemos, por un lado, el plus de antigüedad y el plus de productividad, que son 50 y 150 respectivamente, que son complementos salariales, ¿de acuerdo? Por tanto, irían ahí. Las dietas y el plus de transporte, que son complementos no salariales, irían aquí abajo. Tenemos un modelo de nómina que, bueno, no tenemos... debería haber aquí más filas para escribir. Bueno, lo que hacemos es, hacemos un apaño, tachamos aquí y ponemos plus de transporte y dieta, pero es importante que estén dentro del 2, ¿vale? Las percepciones no salariales. Tenemos también horas extraordinarias normales a 50 euros, o sea, no, a 50 euros, que ha hecho un total de 50 euros en el mes en horas extraordinarias normales y en horas extraordinarias de fuerza mayor 100 euros. Bien, hay que apuntarlas por separado, ¿de acuerdo? Se apuntan aquí, horas extraordinarias normales, debería haber otra fila donde pusiera horas extraordinarias de fuerza mayor, no la hay, bueno, pues lo ponemos aquí abajo, no pasa nada. Caso, si sucede esto, que en un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio que es bastante completo, para que después cuando tengáis que desarrollar ejercicios que no sean tan completos, pues sea más fácil, ¿vale? No tiene sentido hacer ejemplos más fácil cuando después te pongan uno para resolver que sea más complicado. Este está casi completito, ¿de acuerdo? Lo importante, los complementos salariales aquí arriba, los no salariales aquí abajo, las horas extras, ponemos aquí una, si hubiera dos pues la ponemos abajo, no pasa nada, 50 y 100, ¿vale? Una vez que todo está escrito, todos los datos están apuntados, lo primero que tenemos que hacer es calcular el total de vengado, ¿vale? ¿Qué es el total de vengado? La suma de todo esto, 1100, 50, todo lo que hay aquí y se pone aquí, ¿de acuerdo? Bien, estos números de aquí sabemos cuáles son, hay una tablita en el tema y bueno, estos números habría que saberlos, pero bueno, sí habría que saberlos porque son números que no cambian, ¿vale? Así que en principio no van a cambiar. Entonces todo esto de aquí, todas las deducciones de la Seguridad Social, que es este bloque de aquí, que lo pone a protección del trabajador, las cotizaciones de la Seguridad Social, siempre va a ser igual. 4,70 contingencias comunes, 0,1 a formación profesional, 4,7 a horas extras de fuerza mayor, 2 a horas estructurales y no estructurales, que como sabéis, la suma de estas dos son las horas normales. Y el desempleo, bien, el desempleo va en función del contrato, es el único que cambia. No pone, te dice que tiene un contrato a jornada completa indefinido, por tanto, si es indefinido, la ley dice que el descuento será del 1,55 en desempleo. Si el contrato no es indefinido, es 1,60. Es la única variedad que hay, ¿de acuerdo? Indefinido 1,55, da igual que sea indefinido a jornada completa o jornada parcial, el caso es que sea indefinido. No indefinido, 1,60, 1,6. Bien, ¿de dónde sacamos esto? Esto lo sacamos de las bases. ¿Y dónde están las bases? Aquí abajo. ¿Cómo se calculan las bases? Bueno, pues las bases, aquí abajo tenemos una serie de elementos
en los cuales pues ahí tienen que estar calculados. Si os fijáis, lo primero, remuneración mensual, en la prorrata de pagas extras, y tenemos el total de la base de contingencia de cotización de contingencias comunes. Vamos a tener tres bases: la base de cotización de contingencias comunes, la base de cotización de contingencias profesionales y la base de cotización por horas extraordinarias, ¿vale? Por último tendremos la base de sujeta, la BIRF, base sujeta de retención o base del IRPF. Bien. ¿Cómo se calcula la remuneración mensual? Bueno, la remuneración mensual va a ser la suma de todos los devengo menos las horas extras, ¿vale? Es decir, este 1400 sale de el total de vengado menos la cantidad de horas extras que haya. En este caso hay 150, pues serían 1150 menos 50 y menos 100. ¿Qué pasaría si no hubiera horas extras? Pues que el total de vengado coincidiría con la remuneración mensual, ¿vale? No hay más que hablar. Nos dice que Ramón tiene derecho a 2 pagas extras, que es el salario base más el plus de antigüedad. Vale, este dato, de todo lo que se dice aquí, lo que nos interesa es que el trabajador va a recibir 2 pagas extras, que es el salario base más el plus de antigüedad, ¿vale? ¿Cómo se calcula este 191,67? Bueno, pues el salario base más la antigüedad multiplicado por el número de pagas y dividido entre 12. Vamos a coger la calculadora. La prorrata de paga extra, ojo, esta prorrata de paga extra tiene que quedar claro que no es que las pagas extras las tenga prorrateadas, ¿vale? Esto es un dato que es necesario calcularlo para calcular la base de contingencias comunes, tenga prorrateadas o no prorrateadas las pagas extraordinarias, ¿de acuerdo? Este dato hay que sacarlo siempre. Repito, ¿cómo se hace? Cogemos, como nos dice aquí, el enunciado siempre nos va a decir, normalmente, vamos, en la mayoría de los casos, las pagas extras van a ser el salario base más el plus de antigüedad. No tiene por qué, hay ocasiones que simplemente es el salario base, pero bueno, y también hay ocasiones en que el trabajador no tiene antigüedad, por lo tanto es el salario base. En cualquier caso, nosotros cogemos lo que nos dice el ejercicio, que es el salario base, 1100, más la antigüedad, 50, 1150, por el número de pagas, que en este caso son 2. Hemos dicho que 2 son como mínimo, podrían ser 3, incluso 4. Y lo dividimos entre 12. Y nos da 191,66 periódico con 67. Si os fijáis, es el dato que hay aquí, ¿vale? Total de la base de cotización de contingencias comunes, 1591,67. Resumimos. ¿Cómo se halla la base de cotización de contingencias comunes? Hace falta 2 datos. Primero, la remuneración mensual. ¿Qué es la remuneración mensual? La remuneración mensual se define como el total de vengado menos la cantidad que el trabajador cobre por horas extras, sea la que sea, si sean normales o de fuerza mayor. Hay una pequeña excepción ahí en la que si el trabajador no ha cobrado horas extras, el total de vengado coincidirá con la remuneración mensual, ¿vale? Prorrata de pagas extras. ¿Cómo se calcula este dato? Se coge, hay que ver las pagas extras que tenga el trabajador, el número de pagas y cómo se calculan esas pagas. El enunciado nos dice que tiene 2 y que se calculan con el salario base más la antigüedad. Pues nos vamos al salario base, 1100 más la antigüedad, 1150, lo multiplicamos por 2, nos daría 2300 y eso se divide, 2 porque son 2 pagas extras, las que dice el enunciado que tiene este trabajador, eso se divide entre 12 y nos da 191,67. Terminamos de calcular la base de cotización de contingencias comunes sumando todos los datos y nos da 1591,67. ¿De acuerdo? Bien, base de cotización de contingencias profesionales. ¿Cómo se calcula? Pues la base de cotización de contingencias profesionales se calcula como la base de cotización de contingencias comunes, es decir, este dato de aquí, más las horas extras. Hemos dicho que en horas extras tiene 100 más 50, que son 150. Bueno, pues 1591,67 más 100 y más 50 nos da 1741,67. ¿Qué pasaría si un trabajador no tuviera horas extras en su nómina? Pues que la base de cotización de contingencias comunes coincidiría con la base de cotización de contingencias profesionales. Ni más ni menos, ¿vale? Por último apuntamos, ¿cuál es la base de cotización de horas extras? Pues por un lado tendrá una base de 50 euros, que es el total de horas extras cobradas normales, esto es una N,
Y por otro lado tendrá 100 euros, que será el número de horas de fuerza mayor, FM, cobradas. ¿De acuerdo? La base sujeta a retención de VPF, 1550. ¿Cómo se calcula la base de retención de VPF? Es exactamente igual al total de vengado. 1550, 1550. Bien, pues con todos estos datos vamos a calcular cuánto tendría que aportar el trabajador a la Seguridad Social y al IRPF Hacienda. Hemos dicho antes que los porcentajes están aquí, son los mismos, pero claro, yo para calcular un porcentaje que me salga una cantidad, tengo que aplicar este porcentaje a alguna cantidad fija, que son estas de aquí. Pues atención, para calcular las contingencias comunes, tengo que aplicar, voy a sacar la calculadora otra vez, tengo que aplicar este 470 a la base de cotización de contingencias comunes. Así, si lo hacemos de una forma más detenida, solo multiplicando, haríamos 1591,67, lo multiplicamos por 4,70 y lo dividimos por 100. Y nos da 74,80, 74,81. ¿Vale? Bien, desde aquí, desde el desempleo y formación profesional, estos dos datos se hallan con la base de cotización de contingencias profesionales, que es esta de aquí. Así tenemos 1741,67 por 1,55 y eso lo dividimos entre 100. Y nos da 26,9958, 27. De la misma manera, la cuantía de formación profesional. 1741,67 por 0,1 y dividido entre 100. 1,74. Que parezca que no, esto es lo que pone acá. ¿Cómo calculamos las horas de fuerza mayor? Lo que tengo que aportar, lo que el trabajador tiene que aportar a la Seguridad Social por las horas de fuerza mayor, pues el 4,7 del total. El total hemos dicho que eran 100. Pues sería 100 por 4,7 entre 100. 4,7. 4,70. ¿Y de horas estructurales y no estructurales? ¿De horas normales? Pues el 2%. 50 por 2. Y parece que un pequeño fallo, ¿no? Sería 50 euros por 2 sería 100. Entre 100 sería 1, ¿vale? No 2. Y es 1. El 2% de 50 que es 1. Bueno. No pasa nada. Hay un 1 y ya está. Impuesto de la renta sobre las personas físicas. Saldría al final uno menos, ¿vale? Estamos regalando 1 euro a la Seguridad Social. Impuesto de la renta sobre las personas físicas, pues sería... Aquí le hallo en este caso el 15%, se lo hallo a la base de cotización de contingencia, a la base de retención del IRPF, que como hemos dicho antes, aquí 1550, que coincide con el total de vengado. Pues 1550 por 15 entre 100, 232,50. ¿Y qué hacemos ahora? Pues ahora tenemos que sumar todo esto, todo junto, para ponerlo aquí, que es el total a deducir. Así tenemos 74,81 más 27 más 1,74 más 4,70, vamos a poner más 2, que sabemos que es más 1, más 2,32,50, 342,75. Eso es lo que hay que descontarle al trabajador de su bruto, de su total de vengado. Por lo tanto, lo líquido total a percibir, lo que va a percibir el trabajador es esta cantidad, el total de vengado, menos esta cantidad. Pues eso pone líquido total a percibir A menos B. Este es el A, este es el B. Por tanto, 1550 menos 342,75, 1207,25. Y esa sería la cantidad que el trabajador tiene que devolver. Perdón, tiene que cobrar. ¿Este dinero de dónde sale? ¿O a dónde va, mejor dicho? Bueno, pues este dinero, que es lo que el trabajador, por un lado, 232, tiene que pagar a Hacienda, por otro lado, tiene que pagar... Bueno, aquí si queréis, hay una casilla, se puede sumar, pone total aportaciones, se puede sumar todo lo que tiene que pagar de Seguridad Social, como queráis, no es necesario, lo importante es que sí que esté aquí. Si sumáis esto y lo ponéis aquí, pues tenéis que sumar estas dos cantidades finales y ponerla aquí. Si no, lo cogéis todo y lo sumáis todo y ya está.
como decía, esta cantidad va a Hacienda, esta cantidad va a la Seguridad Social. ¿Pero quién la paga? ¿El trabajador? Sí, la paga el trabajador, pero quien la lleva, quien tiene la obligación de ingresarla es la empresa. Ojo. Si ahora nos ponemos desde el punto de vista de la empresa, es decir, nos ponemos desde el punto de vista de que soy administrativo y soy los que estáis encargados de esto, vosotros tenéis que distribuir todo este dinero. Es decir, de los 1.550 que va a cobrar el trabajador en su nómina, porque así ha sido este mes, por las horas extras, por la antigüedad, la productividad, por lo que sea, tenemos que descontarle y ese dinero ingresarlo en la en la cuenta en la cuenta bancaria de la Seguridad Social o de Hacienda a nombre del trabajador. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acaba la explicación de la nómina y acaba también la explicación del tema TIF.